Samar Jordi y quiero darles la bienvenida una vez más al programa que siempre los escucha y se conecta con ustedes. Esto es El Chateo. Y como siempre estaré acompañada de las mejores expertas para responder esas preguntas, dudas e inquietudes que día a día nos envían a través de nuestro chat. Y comenzamos aprendiendo sobre la cronología de la drogadicción. Conoceremos esas etapas que nos llevan al punto de no retorno. Luego en nuestro segmento holístico aprenderemos a combatir el odio y transformarlo en amor. Y al final le hablaremos a esas personas que dicen todo el mundo está en mi contra y los enseñaremos a asumir responsabilidades sobre sus acciones. ¿Preparados para el programa de hoy? Pues quédense conectados porque el chateo comienza ahora con este clip. Son dañinas al punto de acabar no solo con quien las consume, sino también con todo su entorno. Cronología de la drogadicción es nuestro tema de hoy y para desarrollarlo vamos a darle la bienvenida a nuestras expertas. Madeline Hernández, psicóloga clínica, bienvenida Madeline. Gracias. También nos acompaña Paula Mochón, la mamá fitness, bienvenida Paula. Por este lado tengo a Adriana Ochoa, terapeuta profesional de la salud mental. Hola Adriana. Y también nos acompaña Pia Bataglia, coach sexontológica. Chicas, bienvenidas todas. Gracias. ¿Qué tan frecuente es este tema de la drogadicción? Muy frecuente y alarmantemente antes lo veíamos a nivel de high school. En este momento estamos teniendo, en mi caso personal, yo soy especialista en adicciones y estoy teniendo niños a nivel de elementary que ya han tenido contacto con la adicción. Como tú decías en tu presentación, Samar, hay unas etapas que tenemos que tener en cuenta. El hecho de que tu hija o tu hijo hayan consumido no lo llevan a ser un adicto. Eso quería preguntar, quería empezar por ahí. ¿Cuándo se dice que alguien es adicto? Porque de repente por curiosidad lo prueban y no quieren más. Hay etapas. La primera etapa es uso, mal uso, abuso, compulsión, o sea, ya tiene que ver con la parte cerebral del sujeto y adicción. Entonces tenemos que reconocerlo. Esas son las etapas. ¿Puedes repetirlas, por favor? Uso, mal uso, abuso, compulsión y adicción. Ok. Es decir, que para llegar a la adicción hay que recorrer pasar todas estas etapas. Cuando a mí un cliente me dice que es social, yo le digo, ¿qué tan social es? Si es social, es una vez al mes, cada 6 meses, lo he hecho 3 veces en mi vida, pero ya cuando él tiene parte de su vida, se le va a planear y recrear cómo consigue la droga, cómo la va a usar, cómo lo va a ocultar a sus familiares, entonces ya estamos en un problema más. De adicción o un problema más serio, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué puede llevar a una persona a consumir drogas? ¿Cuáles son las razones más frecuentes? Bueno, hay muchos factores. Primero tenemos que entender que la educación de la droga empieza desde muy temprano, como usted había mencionado, desde pequeño, porque los estudios indican que los niños que saben los peligros de la droga tienen menos probabilidad que puedan caer en el abuso de droga. Entonces, es importante tomar eso en cuenta. La educación empieza desde tempranito. Desde temprano. ¿Y a qué edad? Hay 3 factores más o menos para complementar esa pregunta y que no quede sin ser resuelta. Hay 3 factores que llevan a un ser humano a la adicción. El uno son los factores genéticos. La genética está ahí porque nuestro ADN tiene memoria. La segunda son las circunstancias. Todos tenemos circunstancias. Y la tercera es el modelaje del cual nos hablaba Madeline. Entonces son esas tres factores y los defectos de personalidad de nuestros hijos son los que los llevan a ser adictos. Pero recuerden que cuando los niños, en el caso de los niños y adolescentes, están en las escuelas y quieren pertenecer a un grupo, pueden sentirse influenciados para consumir. Eso es el factor del ambiente. La genética compone el 50% de riesgo de que una persona pueda consumir la droga. Pero también están los factores ambientales, que es las presiones sociales, que es un factor muy importante. También los ejemplos en la casa, los padres que consumen droga, la violencia en la casa, todos estos factores pueden conllevar. Los niños que tienen todos estos factores, el riesgo es altísimo. Pero lo que dice Adriana es muy importante, esa parte de que tener problemas o tener vacíos existenciales
o dificultades puede acelerar el proceso para llegar a las drogas. Y más si tienes una personalidad con alguna tendencia adictiva, porque eso lo vemos chiquitos en los niños. Cierto. De pronto vemos niños que están no necesariamente con una droga estilo cualquiera de las que son psicotrópicos, pero tienen adicción al azúcar. Y tú empiezas a ver cómo pegan berrinches, cómo no quieren... Que tienen una personalidad adictiva. Entonces, claro, de fondo, ahí hay que tener bastante más cuidado que en lo común, pero la educación es básica. Es básica, pero chicas, ¿a partir de qué edad tenemos que estar alertas con nuestros hijos? Porque podrían iniciarse en el mundo de las Desde drogas. el embarazo, diría Ya va. yo, desde el embarazo. ¿Cómo que desde el embarazo? Porque el embarazo afecta la personalidad del Ok, feto pero ya cuando y luego la del ser. Exacto, pero ya Tenemos cuando que el estar niño va a la pendientes escuela. Yo en creo los que- comportamientos. Es que hay que hablarlo siempre, Samar. Fíjate que eso no Pero un niño en es... 5 años puede consumir droga o es en la adolescencia. ¿Sabes Tú que lo no? preparas, tú le das información, informar a un niño que pueden haber ocultos en caramelos drogas, es una manera de prepararlo a decir no, aprender a decir no. Eso es correcto, incluso es muy importante preparar a los niños porque van a empezar la escuela y sabemos que en la escuela es un ambiente social que se presta para comportamientos muy negativos, así que la educación empieza bien tempranito preparándolos para que cuando ellos tengan que entrar en ese ambiente tan intenso. En Wow. casa es importantísimo esa educación que le damos en casa, porque mira que yo he descubierto que los muchachos que tienen más conflictos entre sus padres y en su familia son los muchachos que tienen más, son más propensos a ser adictos. A mí Ok, lo que me ahora, gustaría decir, ajá. Samar, es que es importante que en todas esas etapas de las que se habló ahorita, es importante que los niños o los adolescentes sepan que ellos pueden tomar la decisión y tienen la fortaleza para decir, en cualquiera de ellas, ok, primero no lo quiero probar y no lo voy a probar. Si es que ya lo probaste, tengo la fuerza suficiente para decir, bueno, ya lo probé, pero no es el estilo de vida que yo quiero manejar. O sea, no porque lo probé ya significa que ahora Que ya ya me quedo soy ahí adentro. adicto. Cuando yo tenía 12 años, y 12 años, era muy pequeña, mis amigas y yo probamos el cigarro. Y realmente me encantó, me encantó. Y yo decidí a esa corta edad que esa no era el tipo de vida que yo quería llevar. Entonces dije, me encanta, pero no Pero no. entra conmigo. Y no lo pruebo, no, o sea, sí lo llegué a probar a lo mejor 2 o 3 Pero veces quizás tú más. tenías una personalidad fuerte, Pero es Pola. importante educar Y una a los niños educación, para una que sean educación. lo suficientemente fuertes para tomar decisiones y que sean decisiones de ellos. A mí realmente, yo sé que la genética influye, pero más que la genética, a mí me preocupan los círculos sociales. Porque con este tema del bullying y de la discriminación, los niños hacen cualquier cosa para sentir que pertenecen al grupo privilegiado del colegio, que podría estar consumiendo drogas. Yo creo que es importante como padre que asumamos la responsabilidad de enseñar al niño un speech, una manera de enfrentarse a eso, porque muchas veces creemos que ellos tienen la capacidad interna de salirse de ese grupo que los presiona de manera natural y no es tan así. Ellos tienen que aprender a decir en vez de no puedo, no quiero, por decir una diferencia, el poder enfrentarlo, pero para ello hay que practicarlo. De pronto una mamá, un psicólogo, prepararlos para ese momento que es Es inevitable. que esa personalidad se ve desde siempre, no Desde nada más siempre, con las drogas. sí. Es, no quiero hacer mi tarea ahorita, la voy a hacer más tarde. O sea, el niño tiene que tener la personalidad y el suficientemente el valor para decir, esto sí y esto no, esto me gusta, esto no me gusta, desde siempre. Y esto se logra. Tenemos que hacer una pausa comercial, este tema está bien caliente y me voy con una pregunta en el aire. ¿Con qué droga generalmente inician los niños este camino de no retorno? Ya venimos con más aquí en El Chateo. Cronología de la drogadicción, conociendo las etapas antes de llegar al camino sin retorno. Antes de irnos a la pausa comercial, estábamos hablando o preguntando con qué tipo de drogas generalmente se inicia el tema de la adicción, cuáles son las más accesibles. Es muy común la marihuana porque está socialmente, hay la falsa creencia de que no es adictiva, de que no es mala, de que es natural.
pero la marihuana es la puerta de entrada, porque siempre esa persona que tiene esta experiencia va a buscar ese primer high, esa sensación que le dio su primera vez, entonces va a querer explorar más y van así. ¿Y tienen que ser niños o pueden ser ya, la marihuana puede ser una droga de entrada ya en adultos? En adultos también tienen presiones sociales. Muchas personas piensan que no, pero cuando uno está en una reunión, en una fiesta, a veces, y ya como la marihuana realmente se ha hecho tan popular, muchas veces los adultos pueden iniciar una dependencia ya, no tiene que ser niño. Pero puede ser Madeline, adulto. ¿cuántas veces tienes que consumir marihuana para ya sentir que te estás haciendo dependiente? No hay. La cantidad, no es la cantidad de consumir, sino son los comportamientos que indican que hay Las una consecuencias. dependencia y las consecuencias. Es que ser adicto también puede ser en el alcohol. Aquí lo que hay que diferenciar es que la persona ya no puede hacer su vida normal y cotidiana y que necesita de ese algo para poder funcionar. O ese algo ocupa mucho tiempo de su vida. Entonces, es decir, que si tú porque consumes su vida- marihuana una sola vez por curiosidad y ya no te provoca más, es muy difícil que si te tu vuelvas vida adicto. esa vez se volvió ingobernable, incontrolable y terminaste en una sala de emergencias, como me pasó a mí con un muchacho, ya tienes que Ya tener tienes, cuidado, claro. porque Correcto. quiere decir que tu metabolismo no acepta Entonces, y ¿qué- se puede disparar una ¿Qué adicción. pasa entonces si ya eres adicto? Ya no puedes vivir sin el consumo de esa droga. Yo creo que lo más importante es reconocer que tienes un problema, que tienes una adicción, pero esa es la tarea más difícil para muchas personas que tienen la adicción. No el solamente las reconocer. personas, Madi, acuérdate que la familia también estamos tan tóxicas y tan contaminadas y somos codependientes que para nosotros Totalmente, también eso es reconocerlo correcto. es qué vergüenza que irán a decir, yo no quiero ir al grupo de ayuda porque me van a ver los de la iglesia O o, no los quiero- vecinos. claro. Pero ¿saben qué me preocupa a mí, chicas? Me preocupa mucho que la marihuana es una droga socialmente aceptada, mucho más que las demás, y que muchas familias lo ven como normal, el consumo. Además, es permitida legalmente en ciertos estados aquí en el país. ¿Qué funciona? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pasa con la marihuana? Que la marihuana es lo que se le llaman el gateway drug. La puerta de entrada. La puerta de Puerta. entrada para otras drogas. No necesariamente una persona tiene que crear una dependencia a la marihuana, pero explorando con la marihuana puede tratar otras drogas que son altamente adictas y pueden ser muy peligrosas. Pero puede haber una persona que se quede con la marihuana y no quiera explorar otras drogas, o generalmente siempre El exploran problema no otras. es con qué se queda, el problema es con qué consume, el problema es por qué lo está Lo hace, consumiendo, así qué es es lo que correcto, realmente claro. esa persona está buscando. ¿Por qué un adicto, quién convence a un adicto de dejar las drogas? ¿Por qué le dices a un Es- adicto que tiene que es dejar las pasar. drogas si de repente hay personas que socialmente funcionan? Claro. Van al trabajo, atienden a sus hijos y consumen drogas. No, es pasar del conocimiento a la conciencia. El conocimiento es ese cúmulo de información donde yo sé que estoy cometiendo y estoy haciendo algo que va en contra de mi integridad física, psicológica, familiar, social, legal. Y la otra es la conciencia. La conciencia es cuáles son esas consecuencias que yo estoy teniendo y eso me está llevando a vivir mi vida ingobernable. Es decir, que cuando ya hablamos de adicción ya pierdes el control, ya tu vida es un caos, o pueden haber adictos que funcionen. En la mayoría de los casos pierdes el control completo. ¿Por qué? Porque la drogadicción afecta a un nivel cerebral. Realmente cambia el cerebro. Por eso, para muchas personas que son adictas, tienen que estar en tratamiento posiblemente para toda una vida. Y no es una cura, es simplemente manejar la condición que se considera una conciencia. enfermedad crónica. ¿Es una enfermedad mental? Es una enfermedad mental, es una enfermedad crónica, progresiva, compulsiva y fatal. Fatal. Wow. ¿Qué hacer con una persona drogadicta? ¿Cómo manejarlo? Lo primero es poderlo confrontar en amor, pero para confrontarlo yo ya tengo que estar confrontada como familiar, como parte de la solución. Al confrontarlo, tener opciones de qué es lo que vamos a hacer, porque confrontarlo sin tener un plan a seguir no vale la pena. Entonces, ¿qué le vamos a presentar? Mirar a ver en qué estado puede estar, si está en mal uso o en abuso o en adicción, y mirar a ver si es un centro de rehabilitación, si es un especialista una especialista en adicciones, si es una consejería pastoral o una consejería de un sacerdote. Mirar a ver en qué está y conociendo también la persona qué puede ser lo más apropiado. ¿Cuál es el camino natural? El camino natural de una persona adicta a las drogas. ¿Para dónde termina? Bueno, normalmente a veces
hacer una intervención un poquito drástica para una persona que ya está en una adicción muy fuerte. A veces el mismo profesional de salud mental tiene que iniciar un proceso legal para obligar prácticamente a esta persona que no reconoce que tiene un problema. También los familiares, es muy importante porque a veces los familiares piensan que no pueden hacer nada. No puedes obligar a una persona que busque tratamiento, pero sí hay un proceso legal que se llama el Marchman Act, que puede ser iniciado en la corte por los familiares que ven que esta persona está perdida en las drogas y lo pueden sacar de su núcleo familiar y Pero regresarlo por a muy un núcleo poco familiar. tiempo, son 72 horas, de pronto prolongables para otras 72. Correcto, pero es un inicio porque muchas veces la familia se ve desesperada. Es Y un muchas proceso- veces las familias, además de desesperadas, quedan arruinadas porque la persona Correcto. durante la adicción vende el carro, vende su ropa, vende sus zapatos con tal de consumir Samar, yo droga. digo que esta es la enfermedad de las 4 Cs. No la causamos porque como familia no la causamos. No tenemos el control, por más que yo quiera que mi hijo no consuma, si él quiere consumir, va a consumir. No somos culpables porque no fue porque le pegué mucho, porque no lo castigué, porque le di de más, porque no le di, y es costosa. Es costosa. Pero fíjate que en todo lo que estamos hablando, aquí lo más importante es ver los estadios de los que estaba conversando ella. No esperen al final, padres o amigos o familiares. Hay un tiempo anterior que permite que la persona logre más fácilmente tomar conciencia, si no hay que llegar a los otros ¿Se podrá extremos. modelar realmente? Hablando de uno ¿Podemos? mismo, ¿no, Samar? Yo conforme ha pasado mi vida, yo me he dado cuenta que me vuelvo adictiva al café. Entonces, cuando te das... Vivimos cuando eres adictos a consciente- todo. Sí, pero cuando... Al yo, celular, por ejemplo, a mí me agarran épocas de ciertos alimentos en donde me gusta mucho comer mucho algo o tomar mucho algo. En el momento que yo me doy cuenta que eso está sucediendo y no me estoy yendo al extremo de las drogas, yo inmediatamente lo corto. A mí no me gusta necesitar de nada. Porque tú eres una mujer consciente, Necesitamos quizás. pensar así, no necesitamos de nada exterior a nosotros mismos para estar fuertes, para ser feliz, para seguir con mi Estoy vida adelante. 100% de acuerdo Eso contigo, es. pero en algún momento cuando ya caes en la adicción a las drogas tienes Ya es otra etapa, sí. síntomas de abstinencia terribles que sientes que te vas a morir si no la Nada más de consumes. pensar en eso, me entra una ansiedad tal que prefiero no llegar a ese caso. Claro. Si yo tengo ansiedad por un chocolate y no soy adicta, ya me imagino lo que significa agarrar un cigarro o agarrar una droga mucho más fuerte. Exacto. Por eso mismo decidí yo estar fuera y como adulta también. O sea, hoy mismo tengo la droga cerca de mí, la marihuana cerca de mí con mis amigas y digo, no lo voy a hacer simplemente por evitarme esa desesperación de tener algo que no quiero tener. Porque tienes miedo de recorrer el Sí. camino del que estamos hablando. Pero No es nos cierto, conviene. es cierto que las personas cuando ya están en las últimas etapas y lo pierden todo, muchas veces se dedican al tráfico de drogas como para conseguir la droga o conseguir recursos para poderla adquirir. Porque lo primero que se le dice, por ejemplo, a las personas es traten de quitarle el poder económico. Claro. Si usted maneja la chequera, si él maneja la chequera, Claro. quítele la chequera, quítele las tarjetas para evitar. Entonces, ¿qué hacen ellos? De alguna manera tienen que subsidiar su adicción porque esto es compulsivo, ya ellos no pueden parar, ya están en el punto que tú hablabas de no retorno. Entonces, tenemos que tomar ese control. Y sí se pueden volver dealers. Hay 3 caminos para un adicto. Uno es un centro de rehabilitación o las consecuencias físicas que vienen, entonces terminamos en una clínica. El segundo es el primero es el centro de rehabilitación, el segundo es un hospital y el tercero es un cementerio. Un cementerio. No esperemos, por favor, a que esto suceda y ataquemos el problema desde el principio. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertas por los valiosos consejos compartidos. Y ustedes en casa no se muevan porque ya venimos con nuestro segmento holístico. Y seguimos conectados contigo a través del programa que también nos hace crecer espiritualmente. Y entrando en nuestro segmento holístico te enseñaremos cómo combatir el odio y convertirlo o transformarlo en amor. Para desarrollar este tema vamos a darle la bienvenida a Douglas Bernal, terapeuta espiritual. Bienvenido. Gracias, qué bueno. lindo. Bueno, ya me siento en casa. Claro, yo feliz de tenerte porque aprendemos mucho de ti. Claro que sí. Comencemos a entender un poco, Douglas, lo que es el odio. Mira, el odio es un sentimiento negativo que nos baja sin querer la frecuencia, la energía y nos pone como un inframundo
y hace que ese fuego interno lo manejes de manera inapropiada. El fuego interno es la capacidad para uno activar la energía, esa pasión por la vida, y cuando estás en negativo se convierte en odio, y el odio es lo opuesto también al amor. Así es. Entonces, por supuesto, cuando sientes odio generas un bloqueo, una energía completamente opuesta a lo que es la energía de la evolución, el avance, la prosperidad, el amor incondicional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que tener mucho cuidado porque este sentimiento de odio, cuando entra muy dentro de tu cuerpo, se puede transformar en una enfermedad, porque Wow. entra en el cuerpo energético y si atraviesa el cuerpo físico, esa energía se enquista simbólicamente en la zona que tú tengas más débil y en ese sentido se comienza a desarrollar tumores, enfermedades terminales, procesos fuertes del cuerpo físico que después cuestan superar. Muchas veces sentimos odio por alguien que nos hizo daño. Así y es. no nos damos cuenta que el daño no lo estamos haciendo a nosotros mismos, sino que proyectamos esa rabia y ese mal deseo de que le pase algo malo en los demás. Sí. ¿Cómo manejar esa situación cuando alguien realmente te dañó? Es un tema de tomar conciencia, porque si ya te afecta el cuerpo físico y te está afectando tus pensamientos y estás pegado en ese loop, en esa frecuencia que constantemente estás pensando en esa situación, estás en un estado de sombra, de penumbra. Entonces todas las cosas que quieres hacer, entonces no avanzas, te estancas, entonces haces un proyecto y se te tranca, entonces un negocio y te estafan, todo te sale mal porque estás vibrando en una frecuencia que no es la correcta, que es lo que debería hacer uno, no solamente transformar, transmutar o trascender la energía, sino aprender a perdonar, que es como la difícil. contraparte. Sí, es muy difícil, pero hay muchas dinámicas, hay muchos ejercicios que uno como terapeuta se involucra con el paciente y uno lo que le recomienda que haga cartas de drenaje y escriba en una hoja todo ese dolor, esa rabia, esa ira, ese odio, ponga una silla enfrente, la lea en voz alta, luego queme ese papel y lo sopla con el aliento de vida, el aliento de Dios que está contenido dentro de cada uno de nosotros. Me encanta lo que estás diciendo porque dicen por ahí que lo que no explota, implota. Sí. Y lo que implota nos hace daño. Pero muchas veces las personas que sienten odio por otras no quieren escribir un papelito bonito para decir por qué la odian, sino quieren, no sé, agarrar un bate y romperle la cabeza a la persona. ¿En qué momento tienes que buscar ayuda para no salirte de control? Porque han habido hasta asesinatos por el tema del odio. Sí, yo siento que es un tema de que uno, dependiendo también del nivel. entorno cultural, de la familia, de tu sistema de creencia, porque hay personas que se pueden aferrar a una religión que es completamente válido, al mundo espiritual, trabajar meditación, hacer yoga, conectarse con la naturaleza, te ayuda a suavizar la energía y a conectarte con esa frecuencia del amor, porque no puedes soltar esa energía hasta que no transformes esa energía dentro de ti. El trabajo comienza por tu propia casa, que es tu casa interna, y en función a ese cambio, a esa transformación que hagas dentro de ti, eso automáticamente se va a ver reflejado en el afuera. Entonces, como dicen, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Hay que ser coherentes y en esa misma frecuencia del amor, del bienestar, del sentirme bien, eso me va a ayudar para que las personas que vibren conmigo estén en esa sintonía de llevarse bien, aprender a perdonar y decirte, mira, el daño que me hiciste ya te perdono de corazón y me conecto con esta energía de paz o de fraternidad, o hacemos una tregua en función de esta nueva etapa que vamos a comenzar a vivir. Soltar te ayuda a liberar y transformar esa energía. Exacto, y se genera bienestar, pero para pasar del odio al amor tiene que haber un perdón. Sí. ¿Cómo saber que ya realmente perdonaste a alguien y que ya puedes comenzar a cultivar el amor hacia esa persona? Cuando te nombran a la persona o la ves de frente y no te afecta. Ahí Mira, donde tú qué dices, sí, lindo. ahí donde tú dices, lo superé, porque eso pasa mucho con los ex o con las ex, Ay, sí. que cuando los consigues, no, que me hizo daño, que nunca le voy a perdonar, que me traicionó con otra mujer. Entonces, ya cuando la persona perdona de corazón y logra trascender, ya ve a ese ex sin problemas, sin odio, sin rabia, y ya entendió que pasó al siguiente nivel. Subió su frecuencia y evolucionó su energía. Eso tiene que ver mucho con la espiritualidad y también ese estado mental, ese estado de paz interna, porque cuando uno tiene paz mental, paz emocional y paz espiritual, entonces está sintonizado con esa energía de Dios. Qué lindo, qué lindo. Y entonces, ¿cómo instauramos el amor en este momento? ¿Qué haces tú como terapeuta espiritual a tus asesorados que llegan con un tema de odio? El ABC, ¿qué los pones a hacer? Tienes que confrontar, porque eso también lo aplica mucho en el budismo. Tú tienes que confrontar tu realidad porque acción genera reacción.
y toda causa genera una consecuencia. Entonces tienes que generar causa positiva para generar un buen karma. Entonces tienes que confrontar la situación, sentarte con la persona y decirle, Samar, sé que pasó esto entre nosotros en el pasado y te pido perdón y te perdono por el daño que nos pudimos haber hecho el uno al otro, y hacer un ejercicio de reconciliación en físico. Si la persona está muy lejos, le puedes mandar una carta. Si no quiere, y si la no otra quiere, lo persona. haces tú en el astral. En el astral es que imaginas o visualizas que la persona está delante de ti y le dices todo eso y lo sueltas de corazón, o en un ejercicio de visualización creativa donde cierras tus ojos, te imaginas que estás en una habitación, pones una puerta, traspasas la puerta y vas al otro umbral donde está esa persona que tú supuestamente odias, y haces el ejercicio de soltar, liberar y perdonar de corazón, y ya cuando regreses y traspases la puerta, cierras el ciclo, cierras el capítulo y pasas al siguiente nivel. ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, Douglas, por estos consejos tan valiosos y tan importantes para ser felices en la vida. Y ustedes en casa, no se muevan, porque ya venimos con más de El Chateo. Y seguimos conectados contigo en tu programa favorito, El Chateo. Y quizás encuentres personas que siempre anden diciendo, todo el mundo está equivocado y en mi contra. Hoy vamos a hablar sobre cómo asumir la responsabilidad sobre nuestras acciones, chicas. Pero la primera pregunta es, ¿por qué hay personas que piensan así, que siempre le están echando la culpa a los demás y no ven sus propios Usualmente defectos? las personas que piensan así, primero están a la defensiva porque tienen una baja autoestima. Y un sentido de la responsabilidad inexistente. Sí, son Oh. personas son personas muy frágiles. Frágiles. Y realmente el problema empieza por el autoestima, que es muy importante en el ser humano, el cómo tú te sientes, el aceptarte tú misma con los defectos y tus virtudes. Normalmente las personas que no aceptan responsabilidad y que le echan la culpa a todo el mundo es porque no se aceptan a ellos mismos y simplemente están proyectando estos sentimientos. Pero qué fuerte vivir como si estuvieses amenazado todo el tiempo por tu entorno. Esto empieza desde pequeño. Te conviertes en víctima, ¿no? En Ya víctima. eres víctima de todo. Tú no Sí, eres responsable de todo el mundo está nada en que mi te sucede. contra, a todo el mundo le caigo mal. Aparte se vale, ¿no? Se vale llegar tarde a un lugar, se vale que me quedé dormido y no me levanté, y no hay necesidad de llegar a la mentira. Y no pasa nada. Y como tú dices, como desde chico, si tú dijiste, o sea, no pasa nada, no somos perfectos. Si no hice la tarea, no hice la tarea porque no la hice, Claro, no pasa nada. pero ¿dónde está la raíz de este problema? La cosa es que se nace y se desarrolla la persona creando lo que se llama en psicología locus de control externo o locus de control interno. Cuando tú tienes el locus de control externo, tú pones la responsabilidad, la decisión, todo en el afuera. Entonces, si vemos, sí, es verdad, hay una baja autoestima como de fondo, pero también es la habilidad de asumirte en la responsabilidad con lo bueno y lo no tan bueno de esas conductas que tú has tenido. Pero ¿existen realmente personas que tienen mala suerte, que todo les sale mal y que se la pasan llorando mala más que suerte una no caja de existe. pollitos? La mala suerte no existe, la mala suerte la construyo yo con mi actitud negativa. Pero hay mucha gente también usa eso a través del lenguaje. Cuando tú le echas la culpa al otro, y yo que le valoro tanto el lenguaje. Que mi jefe me odia. Es que mi jefe me odia, o yo no pude porque entonces el reloj no sonó y por eso llegué tarde. Es mucho más fácil asumir que en el afuera hay la responsabilidad de algo que has podido hacer. Y eso también trae una ventaja. Eso lo pone en una ventaja en el sentido de que algo gana. No se confronta, no tiene que ejercer cambios, no tiene que tener conductas de responsabilidad donde de pronto tiene que estar pendiente de qué hacer y qué no hacer. Así que hay una ganancia detrás También de la eso. sociedad, siento Para que la él. sociedad también nos ha presionado mucho a responder demasiado y hablar demasiado. O sea, si tú Nos llegaste están tarde, demandando. te demanda que te excuses por todo lo que haces bueno o malo. Y te digo la verdad, yo creo que el adulto tiene que aprender a mantenerse en silencio y no pasa nada. O sea, yo me acuerdo cuando yo crié a mis hijos, que a mí me comentaron muchos psicólogos que al niño no le da miedo el silencio, pero el adulto sí. Entonces llegaste tarde, inmediatamente en vez de... Estás Sí, empiezas con- a excusarte y excusarte cuando no hay necesidad.
O sea, ya cometiste ¿Qué el hice? Alguien grave te está error. preguntando. Sí, no pasa nada. Porque sabes que estás buscando, lo que estás buscando es esa aprobación, esa aceptación. Pero Y también realmente si yo me apruebo, no necesito que nadie más me apruebe. Pero es parte de nuestra naturaleza defendernos, protegernos. Y no podemos negar que cuando nos sentimos atacados tenemos el derecho de decir no. Eso no fue mi culpa, esta persona hizo esto y esto y lo otro. ¿Qué sucede? Que cuando eso llega a un extremo, ya uno no toma responsabilidad por su comportamiento. Así que hay que tener un balance. Uno protegerse cuando está en el derecho y sabe que algo no es su responsabilidad, pero a la misma vez tomar responsabilidad por sus actos. Me encanta lo que estás diciendo, pero estamos hablando también de personas que tienen baja autoestima y que por eso están todo el tiempo a la defensiva. Pero ¿qué tal esos hiper estrictos y perfeccionistas que no aceptan equivocarse, odian equivocarse y por supuesto ellos son perfectos y los demás son los que se equivocan? Es el temor al fracaso. Si te pones a pensar, esa persona también de cierta manera tiene una baja autoestima porque no se permite cometer errores. Entonces ellos no son los responsables por los comportamientos, sino son otras personas porque yo hago todo perfecto. Esa inflexibilidad también es una señal de un ser muy frágil. De un No, ser es muy muy frágil, imperfecto, ¿no? pero Paula estaba comentando algo que me llamó la atención. No nos permitimos equivocarnos porque tenemos miedo también. Entonces, ¿qué tal la persona que rechazo. llega tarde a su trabajo o comete una falta frente al jefe? Tiene miedo de ser despedido, tiene miedo de que exista una consecuencia. Entonces empieza con ese patrón de echarle la culpa Lo que a los pasa es que demás. una falta se comete una vez, 2 veces, 3 veces, pero tú no puedes llegar con esa excusa 10 veces, porque entonces ya le estás viendo la cara de mensa. O sea, Claro. no me estés dando excusas cuando lo haces todo el tiempo. Tu comportamiento es repetitivo, Pero ¿no? también es analizar un poquito cómo hemos sido educados, porque recordémonos que cuando somos muy chiquitos y llegamos tarde al colegio tenemos un castigo. Cuando no hemos hecho la tarea, tiene una consecuencia negativa. Es decir, aquí habría que analizar dónde nace también eso y aprender a trascender un poco a la consecuencia externa y asumir entonces que el llegar tarde tiene que ver conmigo también, no por lo que dice el otro, por lo que dice él afuera. En ese momento las cosas cambian. Es una toma de conciencia, es una toma de conciencia que si yo llego tarde afecto el equipo, afecto la dinámica. Pero ustedes serían capaces de decirle a su jefe, qué pena, me quedé dormida. Sí, si llegué es una tarde. vez, si es 2 veces, pero si es todos los días, ahí sí que es Siempre no es el responsabilidad. gráfico, Yo creo que tiene que ser una persona que se sienta segura de sí misma, porque sabemos que si le decimos al jefe, me quedé dormida, puede haber una consecuencia. Como que ya la sociedad te dice que eso no es una excusa, que tiene que haber otro motivo fuera de tu control. Porque yo creo que ese comportamiento se aprende desde pequeñito. Es que si tus padres tienen ese comportamiento de no tomar responsabilidad por sus actos, uno va aprendiendo, ellos se están modelando. Mandato ese comportamiento. parental. Eso me parece muy importante porque si los niños comienzan a ver a sus padres Claro. con excusas y no asumiendo la responsabilidad de sus acciones, están Lo van a hacer modelando. Fíjate, están un copiando. ejemplo que es típico, llaman a la mamá no quiere atender y la mamá dice, dile que me estoy bañando. Eso es una excusa, eso es una mentira. Eso es algo que tú le estás Así poniendo, puede estás comenzar haciendo, todo. estás haciendo un modelo de lo que tú a tu hijo le dices, no digas mentiras, pero tú estás mintiendo. Porque hay personas que son adictas, hablando de adicciones, al papel de víctimas. Es Les el peor. encanta, O sea, les Porque ¿qué es encanta lo ser contrario? víctimas. ¿Qué es lo contrario de ser víctima? Ser protagonista, ser responsable. Responsable, Y le tenemos mucho Pobrecita miedo. yo. Primero le tenemos resistencia al cambio, miedo a lo desconocido, miedo a la responsabilidad. Entonces, por eso es más fácil asumir ese papel Pero de ser víctima. víctima se obtiene un beneficio. A ver, hay un ¿cuál es el que beneficio de ser de víctima? que las ¿Por qué? personas te tengan lástima, recibes más atención. También, por ejemplo, Pero en un el centro- ratito. No, un pero aparte es lo ratito, pero- peor. O sea, A ver. no hay peor que alguien me tenga lástima. Ese es el Para sentimiento ti, que sí, para para hay mí. gente ti, que pero gana, personas hay gente que le gusta. encantan Les encanta. porque siempre hay un provecho en ese tipo de comportamiento. Por ejemplo, estás en el centro laboral y tu mismo jefe te reclama si tú
constantemente estás dando pretextos y excusas por tu comportamiento, puede ser que no vayan a haber consecuencias. Así que ese es un beneficio. También en las relaciones, si tú haces algo mal hecho en tu relación íntima y tú justificas tu comportamiento y quedas como una víctima, puede ser que tengas también otro tipo de beneficio. Pero es que yo pondría en una tríada. Por un lado está la víctima con todas estas características que tú estás mostrando. Por el otro lado está el juez, aquel que dice todo tiene que ver con el otro. Y en el medio está el responsable, aquel que no se sienta ni en la silla de la víctima ni en la silla del juez y aprende a asumir las consecuencias. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero al regreso vamos a aprender cómo asumir las consecuencias de nuestras acciones en forma responsable. Venimos con más aquí en El Chateo. Contigo aquí en El Chateo, hablándole a las personas que dicen todos están equivocados y en mi contra. Y antes de irnos a la pausa comercial, ya habíamos comenzado a establecer cómo lograr ser responsables con nuestra propia vida y dejar de echarle la culpa a los demás. Yo creo que la primera cosa es entender que el hacerse responsable es una fortaleza, no algo que, mira, te suma o te resta en la vida en términos de la relación con los otros. Te suma y te resta es en ti, porque te hace entonces más fuerte para enfrentar hasta tus propios errores. Me encanta lo que dices, Pía, porque yo admiro a las personas que asumen su responsabilidad y que dejan de señalar hacia afuera. ¿No le pasa a ustedes? Sí. Yo también las admiro. Creo que Me también encantan. es importante reconocer que todos cometemos errores. Exacto. Y no tenerle miedo al fracaso. Hay muchas personas que tienen miedo a fracasar y no se dan cuenta que a través del fracaso podemos crecer como persona, podemos reconocernos nuestras limitaciones y virtudes, pero yo considero que la clave está en reconocer que vamos a cometer errores y que es parte de ser Y ahí hay ser algo humano. Y otra cosa, importante. Madeline, perdón, el tema de dejar de darle tanta fuerza a los demás. No sé qué me pueden decir de O eso. sea, lo más importante es, si yo cometo errores como mamá, le permito a mis hijos cometer errores. Si yo me cometo errores como compañera de trabajo, le permito a mis compañeros de trabajo cometer errores. O sea, que hago la vida más llevadera, más natural. Yo creo que hay una cosa importante en esto. Las creencias madre, aquellas que se han instaurado en nosotros, hacen que uno determine también su conducta. ¿Qué pasa si yo creo que errar es malo? Yo voy a crear una cantidad de mecanismos para afrontar los errores en mi vida, entre ellos darle la culpa a los demás. Entonces quizás analizar un poquito qué creencias me están a mí determinando en mi conducta acerca de los errores o no cubrir todas las expectativas que hay desde el afuera conmigo. Eso es muy importante, sobre todo en la crianza de los padres. Hay padres muy estrictos con sus hijos que los obligan a ser perfectos, no toleran los errores, y yo creo que eso puede influir en que esta persona cuando crezca... Ayer estaba viendo un programa de televisión de esos que salen gente que hace arte o que baila. Estaban unos trapecistas y el señor estaba ciego, medio ciego. Y en una de esas, la chava que la estaba agarrando se le cayó. Y cuando se le cayó, todo el público se quedó helado y los que estaban los jueces, todo el mundo se quedó helado, ¿no? Claro. Y cuando empezó a hablar uno de ellos, yo me sentí tan bien porque dijo, tenemos que entender que todo el show que hicieron fue perfecto. Pero al final no fue Ay, qué perfecto. lindo. Y no importa si fue porque no veía bien el señor o porque se le resbaló la chava. No importa. No podemos dejar de apreciar el show tan maravilloso que nos dieron durante 5 minutos porque al final se le cayó. ¡Qué Y lindo yo, mensaje! No sabes qué lindo sentí ¡Qué yo. lindo! Y ¿sabes qué pasó en ese momento? Que todos los demás empezaron a hablar así, muy positivo y diciendo, claro, somos humanos, cometemos errores. Y Pero el 90% de las primer comentario fue básico para que eso sucediera. Sí, para que todo Pero eso mira que contagie. Hay otra creencia de fondo, perdón, y es que cuando uno vive desde el no es suficiente, y es lo que tú estás diciendo, cuando tienes instaurado dentro de ti que nada es suficiente, que no hay el momento exacto y perfecto para llegar a estar satisfecho, también vives desde la carencia. Qué gran verdad, porque conozco personas que son increíbles, son bellas, inteligentes, talentosas, pero no se lo creen. Pero no se lo creen, Samar, nunca son Es suficientes. que la palabra siempre y la palabra nunca no, es deberían verdad, no son Pero verdades. esto es un tema más asociado, quiero tenerlo claro, más asociado a la baja autoestima o al perfeccionismo, porque es que estoy confundida. Samara, ahí hay algo que realmente yo resaltaría y es de mis más grandes
errores están mis mayores fortalezas. Sí, claro. Así Porque es. si yo no soy fuerte si no tuve un gran error y un gran aprendizaje. Exacto, pero eso no lo piensa un perfeccionista. Pero el perfeccionista ya tenemos que entrar a ver cuál fue esa programación, esos mandatos parentales, esa necesidad que Sí. tiene de ser reconocido. Sí, y con el perfeccionista pueden haber otros procesos psicológicos como el trastorno de obsesivo compulsivo, así que El en OCD. esa rama tenemos que tener mucho cuidado y posiblemente ya estas personas necesiten ayuda profesional. Exactamente. Yo considero que puede ser muy beneficioso si ya estás teniendo problemas en tu entorno, con tu trabajo, con tus relaciones, porque no tomas responsabilidad por tus actos y cree que todo el mundo es el culpable. Busque ayuda, una persona imparcial para ver si es verdad que todo el mundo tiene el problema o lo tienes tú. Es que uno no le puede caer mal a todo el mundo y claro. tener problemas con todo el mundo y estar señalando hacia afuera. Pero ¿a partir de qué edad es importante empezar a inculcar este sentido de responsabilidad? Desde siempre, bebés, desde que está, casi que desde que estamos embarazados, empezar a darle esos mensajes al feto para que luego ese bebé aprenda con esto y se crezca y se desarrolle con esto. Y que tan responsables son las mamás que de repente el niño falla en algo y es la mamá la que da la excusa. No, mi amor, tú eres perfecto, Por pero Dios. fue culpa de esto, fue culpa de esto. No le estamos instaurando el patrón. Totalmente, estás enseñando ese tipo de patrón de no Un tomar comportamiento insano. responsabilidad por tus actos. Así que desde pequeñito, cuando tu niño haga algo incorrecto, es importante corregirlo para que él aprenda que él tiene que tomar responsabilidad, pero a la misma vez enseñarlo a ser flexible. Cometiste un error, no importa, una oportunidad para aprender. Exacto, muchas veces, Madeline, los niños toman cosas que no les corresponden. Eso es algo que ocurre mucho en los niños pequeños. Eso es Se normal. toman el juguete de un niño. Es bueno que en ese momento la mamá lo obliga a asumir la responsabilidad. Sin afrontarlo. avergonzarlo, con sin cariño, avergonzarlo. O como, respeto. como el típico que están los niños en una competencia de gimnasia, por ejemplo, y todos reciben la medalla cuando tu hijo no se la merecía. qué O sea, horrible. no hay necesidad, no tienes que ser el mejor. Tú vas a tu clase y si no fuiste el más destacado y el mejor, no importa. Y no por eso el niño se tiene que sentir mal. O sea, a mí eso es importante decirle al niño, no eres el mejor patinando, no eres el mejor goleador. Y no pasa nada. Estoy totalmente No de pasa acuerdo. nada, Eso puedes es hacerlo importante mejor en desde una próxima pequeño. oportunidad. No te tienes que llevar una medalla No tampoco. construir un mundo de fantasía. La vida real tiene aciertos y desaciertos. Correcto. Y a veces ocurre, perdón, que las mamás o los padres viven la vida del niño y en esa angustia sale de los padres. Entonces no los permiten errar, no los permiten Me aprender. acabas de ¿Y sabes acordar por esta qué? serie de televisión que yo no sé si la están pasando de esas mamás que ponen a las niñas a competir en belleza, en modelos, que es Porque muy están dura. proyectando, esas mamás están proyectando sus frustraciones de no haber sido son- bailarinas, no, modelos, realmente, reinas. no lo quiero decir, pero presión. son mamás que físicamente están abandonadas y ponen todo en sus hijas para hacer Es concursos. como la segunda oportunidad para poder vivir otra vez y hacerlo de la manera que Vivir ellos la vida a través quieren. de la hija, A mí me pero es traumó. muy triste. Eso A mí es me un traumó. abuso, Totalmente. eso es un abuso. Y las niñas lloran y entonces es un tema Es terrible. obsesivo. Ay, Dios Yo mío, creo que qué hay algo fuerte. bien importante A ver. también. Tú cometiste un error o una falta o una falla. Entonces, como madre o, O como tú perdiste, mismo como o persona. perdiste en el Sí, juego. exacto. Saber que tienes una segunda oportunidad. Así es. Y saber, pero también hay que saber que no hay una tercera, cuarta, quinta. ¿no? O sea, Exacto. no puedes jugar con todo el mundo y contigo mismo. O sea, vamos a intentar a que no suceda otra vez. Y si vuelve a suceder, vamos a ver en qué fallaste y cómo hacer para que no vuelva a suceder. Exacto, O sea, tienes que hay ser algo responsable que- en tus decisiones para poder ser responsable. Sí. A mí me funcionó mucho siempre con mis hijos, era ellos mismos elegían las consecuencias. Ah, qué lindo. A ver, ¿qué crees tú que debería hacer yo en este caso? Si yo fuera tu hija, ¿qué consecuencias? Yo nunca hablé de castigo. ¿Qué consecuencias me pondrías? Un mes sin teléfono. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertas por los valiosos consejos compartidos durante el día de hoy. A ustedes los invito siempre a mantenerse conectados con nosotros en su programa favorito, El Chateo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.